Per signum crucis de nemicis nostris, libera nos Deus noster, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Bienvenidos a este retiro mensual de abril, mes en el que la piedad cristiana celebra la Pascua de Resurrección. Es un retiro de Pascua, un retiro de resurrección. La piedad cristiana suele asociar los retiros a la época que acabamos de terminar, que es la Semana Santa, la Cuaresma. Y está bien, porque en la piedad cristiana la Cuaresma es una época de conversión. Lo que la Iglesia pretende que hagamos durante la Cuaresma es que nos convirtamos. Y los fieles tantas veces han buscado la conversión a través de un retiro espiritual, con lo cual es muy típico que se ofrezcan retiros espirituales para la Cuaresma como un modo de vivir esa llamada de la Iglesia a la conversión. Seguramente muchos de ustedes han hecho un retiro durante Cuaresma, sea un retiro mensual, o sea, unas horitas del día, o sea, un retiro de varios días. Como digo, está muy bien, es bueno, es positivo. Pero me parece que no deberíamos de asociar los retiros necesariamente a la Cuaresma. ¿Por qué no nos vamos a ir a un retiro ahora en Pascua? Sea un retiro de varios días, seguramente todos ustedes sabrán dónde encontrarlos, sea un retiro como este, de unas horas en que retirados hablamos con el Señor. Y eso es así porque me parece que el error está el de asociar el retiro con la conversión. Sí, evidentemente en un retiro nos vamos a convertir, vamos a intentar convertirnos en cualquier retiro, sea la época del año que sea. No necesitamos la Cuaresma para convertirnos. Si vos que me escuchas ahora, en Pascua, sentís la necesidad de la conversión, dale gracias al Espíritu Santo por esa inspiración y busca el modo de convertirte, aunque no sea Cuaresma. Pero decía que el error consiste, me parece, a mi juicio, en asociar el retiro a la conversión. Los retiros han de servir, ante todo, para el crecimiento espiritual, para conocer más a Jesucristo, para acercarnos más a Él, para tratarlo de cerca, para quererlo más. En ese sentido, hacer un retiro en la Pascua es muy apropiado. Si vos me escuchas ahora con ese sentido de hacer un retiro para conocer más al Señor, para quererlo más, para imitarlo y seguirlo más de cerca, haces muy bien, obviamente. Por eso, yo te animo
a que hagas muy bien tu Pascua, vivas muy bien tu Pascua, este tiempo de Pascua en el que estamos, también asociado a hacer un retiro. Y como te dije al principio de la meditación, si vos sentís la necesidad de retirarte por varios días, está muy bueno buscar algún lugar en el que lo puedas hacer. Seguro que vos que me escuchas conocéis de alguien que te pueda recomendar un retiro de varios días para estar a solas con el Señor durante un periodo de unos días y conocer más al Señor y quererle más. Pero te decía que estamos en este tiempo de Pascua en el que meditamos la resurrección del Señor. Hay un grito que atraviesa este periodo de 50 días. Cristo resucitó. Esta sencilla frase, que se compone nada más que de 2 palabras, revela una verdad fundamental para nuestra fe. Cristo resucitó. Cristo murió, como morimos todos. La muerte del Señor fue especialmente trágica, pero el hecho de la muerte es el mismo que el de todos. Esto es, siguiendo la definición clásica de la filosofía, se separó el cuerpo del alma. Cristo murió de verdad. Pero ahí no acabó la historia del Señor, porque al tercer día resucitó. Por resucitar, entiendo que volvió a la vida. Estaba vivo, luego murió y luego volvió a estar vivo. Esto Cristo lo hizo por amor nuestro. Una vez que ha pasado la Semana Santa, se suele meditar que la causa de la pasión del Señor, la causa de su muerte, es el amor por nosotros. Tanto nos amó Jesucristo que entregó su vida en redención por nuestros pecados. Pero a mí me gusta decirlo de un modo más completo. Tanto nos amó Jesucristo que padeció, murió y resucitó por nosotros y por amor a nosotros. También la resurrección del Señor es fruto de su enorme amor a nosotros. Tanto nos amó que resucitó. Tanto nos quería que asumió nuestra naturaleza pobre para redimirnos y para asumirla ya para siempre hasta el final. Tanto nos amó que no dejará la naturaleza humana nunca. Ese es el amor de Dios por nosotros. Cristo nos amó y nos amó de verdad. No porque bajara a la tierra y estuviera 30 años o algo más con nosotros y nos enseñara, nos predicara, hiciera milagros, asumiera nuestra naturaleza con todas sus limitaciones y después se acabó. No es eso. Es que se hizo uno de nosotros para siempre. Eso es lo que meditamos estos días, entre otras cosas. El enorme amor del Señor por nosotros, que murió y resucitó por amor nuestro. No dejes de considerar estos días de la Pascua, y en este retiro en particular, el enorme amor de Dios por nosotros que murió y resucitó. Y ya que lo tenemos en este sagrario, ya que lo tenemos en todos los sagrarios del mundo, acudí a él con amor para darle gracias. Cristo está presente entre nosotros, como Cristo resucitado.
Y de un modo especial está presente en el sagrario, porque está presente de un modo real. No por la presencia de Dios en todas partes, sino por la presencia sacramental que es real de Jesucristo en todos los sagrarios. Y acá, en este sagrario, vos podrás pensar en el sagrario al que suelas acudir frecuentemente, el que esté cerca de tu casa o en la capilla de tu colegio, o tu iglesia o tu parroquia. En ese sagrario, te decía, está Cristo resucitado. ¿Querés ver a Cristo resucitado? Míralo en la sagrada hostia cuando el sacerdote la eleva para la comunión. Míralo cuando la eleva para vos, para tu comunión, cuando estás ya a punto de comulgar. Ahí está Cristo, y si está Cristo resucitado. Estos días de Pascua lo que meditamos es la victoria. Nos ayudará esta frase que escribe San Juan, el apóstol, a los primeros cristianos en su epístola, en la primera de sus epístolas. Dice este apóstol: todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. El tiempo de Pascua, la resurrección del Señor, habla de victoria. Cristo vence. Cuando meditábamos el Viernes Santo la pasión del Señor y su muerte, veíamos lo que parecía una verdadera derrota. Cristo, nuestro Mesías, nuestro Redentor, fue entregado a la turba que le gritaba, fue golpeado, fue flagelado, fue humillado. Después también fue entregado al poder de los romanos. Decretaron su muerte y ahí murió de una manera además crudelísima, reservada solo a los peores criminales. Cuando analizamos las causas más profundas de la muerte del Señor, vemos que no fue por una simple pelea política entre los judíos y el procurador romano, no fue solamente una simple cuestión de la envidia que le tenían por los milagros que hacía y porque atraía a la multitud, sino que la verdadera causa de la muerte del Señor fueron los pecados, nuestros pecados. Y si consideramos la vida del Señor solo hasta ahí, vemos que fue una enorme derrota. Por eso, considerar que al tercer día Cristo resucitó lo vemos como una victoria. Y no una victoria sobre sus enemigos, los que le entregaron, los envidiosos o los romanos que decretaron su muerte, sino que la verdadera victoria fue contra la muerte, contra el pecado y contra el mal. Y si es una victoria contra el mal, es también una victoria contra el malvado, el diablo. Cristo, el día que resucitó, mostró que había vencido. Venció al pecado, venció a la muerte y venció al mal. Es victorioso. Una victoria de Cristo que ya no dejará de existir, de ser nunca, y que llega hasta el final de los tiempos y se prolongará después en el día de mañana. Cristo vence, Cristo triunfa.
Y nosotros, por la gracia de Dios, nos podemos asociar a la victoria de Cristo si estamos unidos a Él, si le somos fieles. La victoria de Cristo no es solo personal suya, lo es, sino que además es de toda la Iglesia, porque Cristo es la cabeza de toda la Iglesia. De manera que, siendo miembros de la Iglesia, vos y yo, triunfamos con Cristo sobre el mal, sobre el pecado y sobre la muerte. Nos ayudará esta frase del Papa Francisco en una de sus homilías en Santa Marta. Dice el Papa, hablando de aquel leproso que le pidió su curación, y el Señor le respondió: quiero sea limpio, comentando ese pasaje del Evangelio. Dijo: el leproso, en un cierto sentido, desafía al Señor, diciendo: yo soy un derrotado en la vida. En efecto, era un derrotado, porque no podía hacer vida en común. Era siempre un descartado, un dejado de lado. Y continúa: tú puedes transformar esta derrota en victoria. Y ante esto Jesús tuvo compasión. Extendió la mano y lo tocó, diciendo: quiero, queda limpio. Por lo tanto, otra batalla. Esta, sin embargo, se acabó en 2 minutos, con la victoria. Aquel leproso era un descartado de la sociedad, como desgraciadamente ocurría con tantos leprosos de la época. Y de manera que desafió al Señor diciendo: sácame de esta situación de descarte. Dios tuvo compasión de él y le dijo: quiero ser limpio. Me parece que vos y yo nos hemos de situar en la misma posición que aquel leproso, porque somos descartados, porque somos pecadores. También nosotros hemos sido expulsados de la comunidad a causa de nuestros propios pecados, de esa lepra espiritual que todos tenemos, porque ¿quién de nosotros no peca? De manera que hemos de acudir muchas veces a Cristo pidiéndole: con misericordia, líbranos de esta lepra. Y Cristo triunfará sobre nuestra lepra, la lepra de nuestro pecado, y nos dirá: quiero ser limpio. Eso es lo que consideramos también en estos días de la Pascua de Resurrección. Cristo triunfa y nos dice: quiero ser limpio. Límpiate de tus pecados. Límpiate de las amarguras de la vida. Límpiate de los temores a la muerte. Límpiate de todos los males que te afligen. Y sí, digo, límpiate de todos los males que te afligen. Eso lo podemos decir hoy gracias a la resurrección del Señor. Porque hemos de darnos cuenta de que Dios nos libera de todos los males. Quizás en nuestro caso nos podemos encontrar en una situación similar a la de los discípulos de Emaús. Te recuerdo aquel pasaje del Evangelio que ocurrió la misma tarde del domingo de Resurrección. Había 2 discípulos, uno de nombre Cleofás, del otro desconocemos el nombre. Habían seguido al Señor, lo querían. Seguramente habían asistido con gozo a la entrada triunfal apenas unos días antes, el domingo de Ramos. Y ellos estaban contentos, porque el Señor triunfaba, el Mesías triunfaba. Parecía que en cualquier momento
iba a venir el reino glorioso del Mesías sobre toda la tierra, incluso expulsando a los romanos, estos invasores odiados. De repente viene la tragedia. Denuncian al Señor, lo detienen, lo llevan al procurador romano, decretan la muerte y muere. Y todo, además, en el plazo de apenas unas horas. Su mundo se derribó. Imagínate la situación de desamparo en que estaban. Le hemos seguido varios años. ¿Para qué? ¡Qué fracaso! Respetaron el sábado, no se movieron de Jerusalén y al domingo, primer día en que se podía viajar, decidieron volverse a su pueblo, Emaús, que apenas distaba unos kilómetros de Jerusalén, y caminaban. Imaginémoslo muy derrotados. Seguramente irían diciendo entre ellos: ¡qué pérdida de tiempo! ¿Cuántos años hemos perdido siguiéndole? Yo me imagino que uno de ellos decía al otro, quizás: ya me lo decía a mí la tía Pepita, ¿para qué seguís a ese si es un embaucador? Quédate acá en el pueblo, que es donde tenéis otras cosas que hacer. Y volverían al pueblo avergonzados, me lo imagino, diciéndole a la tía, preparándose para decirle a la tía Pepita: ¿cuánta razón tenías? Ese era el ambiente con el que iban. Como todos sabemos, Jesús se puso en camino con ellos. Les alcanzó, él les dijo: ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido. Uno de ellos, Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que acaba de ocurrir estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta, poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. ¿Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte? Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo, es ya el tercer día desde que esto sucedió. Es cierto que unas mujeres nos han alertado, pero a él no lo han visto. Entonces él les dijo: «¡Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas! ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria?». Y les empezó a hablar y les explicó la verdad acerca del Señor, de él mismo. Ellos esperaban una redención de un modo. Suponían que iba a venir el Mesías con toda su gloria, que iba a levantar ejércitos, que iba a vencer batallas y que así se liberaría Israel. Y que de ese modo el reino de Dios se impondría sobre toda la tierra gracias a un Israel triunfador que llegaría hasta el último confín. ¿No nos pasa un poquito a nosotros lo mismo? Que poco menos que pretendemos que la Iglesia, que es el nuevo Israel, triunfe de un modo parecido a como lo suponían estos dos discípulos. ¿No nos puede ocurrir que perdamos un poquito las esperanzas cuando vemos que esas cosas no ocurren? Nos imaginamos que las leyes van a seguir los principios cristianos y no ocurre. Nos imaginamos que los medios de comunicación van a difundir la doctrina correcta sobre la naturaleza de la vida, del mundo, y nada de eso ocurre. Al contrario, parece que la Iglesia está padeciendo lo que padeció el Señor. La golpean, la insultan, la humillan. ¿No podemos tener un poquito la misma sensación que estos dos discípulos? ¡Qué pérdida de tiempo! ¿No podemos tener un poquito la misma tentación que he supuesto
que digamos, ya nos lo dicen nuestros parientes, deja esas tonterías, no seas un fanático. Puede que alguno te diga lo mismo, pero si es un embaucador, ese que te dice que vivas tu vida cristiana correcta, te está embaucando, te está engañando. Y el problema es el mismo que tenían estos dos, necios y torpes de corazón. Eso es lo que somos nosotros, porque pretendemos que Dios haga la obra de la redención a nuestro modo. Y parece que si no lo hace como nos gusta a nosotros, es que está fracasando. Hay que saber ver la luz de Dios, el plan divino de Dios, detrás de todo lo que vemos a nuestro alrededor. Por eso, Cristo triunfa. Te decía al principio que triunfa sobre el mal. También triunfa sobre el mal físico, también triunfa sobre el mal moral, las enfermedades. Estamos viviendo una pandemia. Cristo triunfa, pero no podemos pretender que triunfe a nuestro modo. Decía Juan Pablo I, ese papa que gobernó la Iglesia apenas 30 días en el año 78, después de Pablo VI y antes de Juan Pablo II. En apenas 30 días solo tuvo oportunidad para unas pocas catequesis de las audiencias de los miércoles. En una de esas pocas catequesis de los miércoles dijo esto. Alguno quizás diga, pero si soy un pobre pecador, le responderé como respondí hace muchos años a una señora desconocida que vino a confesarse conmigo. Estaba desalentada porque, decía, había tenido una vida moralmente borrascosa. ¿Puedo preguntarle cuántos años tiene? 35. 35. Pero usted puede todavía vivir otros 40 o 50 años y hacer un montón de cosas buenas. Entonces, arrepentida como está, en vez de pensar en el pasado, piense en el porvenir y renueve con la ayuda de Dios su vida. Cité en aquella ocasión a San Francisco de Sales, que habla de nuestras queridas imperfecciones. Y expliqué, Dios detesta las faltas, porque son faltas, pero por otra parte, ama en cierto sentido las faltas, en cuanto le dan ocasión a Él de mostrar su misericordia, y a nosotros de permanecer humildes y de comprender también y compadecer las faltas del prójimo. Dios te ama con tus miserias. Dios quiere que te conviertas, que te acerques a Dios, que le ames, como aquel leproso del que decía antes. Y te dice, quiero, límpiate, acércate más a Dios, sentíte triunfador con tus miserias, con tus defectos, porque Cristo las ama, no por las faltas, sino porque te hacen más humilde. Comenta San José María, escriba de Balaguer, una frase del profeta Isaías. La frase del profeta Isaías, el versículo del profeta Isaías es el siguiente: la mano del Señor no es tan débil que no pueda salvar, ni su oído tan duro que no pueda oír. Esta expresión, la mano del Señor no es tan débil, quizás te suene más en su versión latina. Non est abbreviata manus Domini. Comenta San José María esta expresión de Isaías. Non est abbreviata manus Domini. No se ha hecho más corta la mano de Dios. No es menos poderoso Dios hoy que en otras épocas, ni menos verdadero su amor por los hombres. Nuestra fe nos enseña que la creación entera, el movimiento de la tierra y el de los astros, las acciones rectas de las criaturas y cuanto hay de positivo en el sucederse de la historia, todo en una palabra, ha venido de Dios
y a Dios se ordena. Cuando veas que las cosas no salen como te gustaría, no pienses que se ha cortado la mano de Dios. Dios es tan poderoso ahora como cuando hace 2000 años Cristo resucitó, o como cuando hace no sé cuánto ordenó la creación del universo. Cristo es tan poderoso ahora como entonces. Pero no podemos pretender que haga las cosas a nuestro modo. Hemos de ser humildes y reconocer el plan de Dios en toda la creación. Hemos de ser humildes y pedirle al Señor saber aceptar la providencia divina como Él quiere que se hagan las cosas, no a nuestro modo, sino como Él quiere. Vamos a pedirle a Dios, por lo tanto, tener plena confianza en Él y vivir esta virtud cristiana de la esperanza que en estos días de Pascua tanto se agranda. Se lo pedimos también a nuestra Madre Santa María. Ella apareció en la muerte del Señor al pie de la cruz. No apareció después en la resurrección, pero seguro que estaba ahí y seguro que ayudó a los demás apóstoles a considerar la obra de Dios. Su presencia consolaba. Por eso hoy le pedimos a nuestra Madre Santa María que nos consuele también a nosotros y que nos ayude a vivir la virtud de la esperanza. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Alleluia, alleluia.